Buenas noches, ¿cómo están? Estamos hablando de la regeneración. Nos quedamos hablando que la regeneración es parte de lo que Dios hace por nosotros en el momento de la salvación. Junto con el sello del Espíritu Santo, que lo encontramos en Efesios 1:13. Junto con la adopción, que lo encontramos en Gálatas 4:5. Junto con la reconciliación, que lo encontramos en 2 Corintios 5, verso 18 al 20. Todas estas son doctrinas que espero las veamos, ¿verdad? Después de terminar esto. 2 Corintios capítulo 5, verso 18 al 20. Entonces, la regeneración es lo que Dios hace para que una persona viva espiritualmente. Es como resultado de la fe que se ha puesto en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Asústenla, a que se le vaya el hipo. ¿Verdad? Así decía uno con los niños, ¿no? Cuando estaban chicos, yo los asustaba, pero los asustaba fuerte y ya se les quitaba el hipo. Bien, el resultado, fíjense bien, antes de la salvación, antes de que usted y yo recibiéramos la salvación, no éramos hijos de Dios. Más bien éramos hijos de ira, como dice Efesios 2:3, así lo dice. Antes de la salvación estábamos perdidos. ¿Cómo estábamos? Pero una vez que fuimos salvos, vino la regeneración. Y el resultado de la regeneración, uno de ellos es que obtuvimos paz con Dios. Se nos dio una nueva vida. Tú lo puedes leer en 2 Corintios 5, 17, ahí habla de esa nueva vida. Se nos hizo, llegar a ser hijos de Dios, como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es pues con la regeneración, mis hermanos, que inicia el proceso de la santificación. Es decir, si no hay nueva vida, no puede haber un inicio de santificación. Para poder iniciar la santificación, necesitamos una vida nueva en nosotros. Por medio de las santificaciones, como tú y yo llegamos a lograr ser las personas que Dios quiere que seamos. Por ejemplo, Romanos 8, 29 más bien, es el 29. Romanos 8, 29 dice que a los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. El propósito, fíjense bien, el propósito de la vida cristiana no es mejorarnos, no es hacernos mejores personas, no, ese no es el propósito realmente de la vida cristiana. El propósito de la vida cristiana es darte una nueva vida, es tener una nueva vida para que por medio de esa nueva vida nosotros cumplamos la meta, que es llegar a ser hechos semejantes ¿a quién? A Jesucristo. Ese es el propósito de la vida cristiana. Así que si nosotros comenzamos una vida cristiana, pero en el caminar nos parecemos más al chanclas que a Cristo, pues algo no está bien, no hay una nueva vida. La nueva vida te debe de llevar a través de la santificación a que tú te parezcas en tu forma de hablar, en tu forma de comportarte, en tu forma de hacer las cosas a Cristo Jesús. Cada día. Ese es un proceso, ¿verdad? Ahora, la única forma para la regeneración es por medio de la fe
en la obra completa de Cristo Jesús. La regeneración no se logra por la cantidad de buenas obras que hagamos. Acuérdense que la misma Biblia dice que el ser humano no será justificado delante de Dios por sus obras, ¿no? Romanos 3:20 ahí lo dice. Muy bien. Ahora vamos a ver la forma o la manera en que somos regenerados. La forma, la manera en que somos regenerados. Sabemos que esto es una obra de Dios, entonces tenemos que saber, pero ¿qué es lo que Dios usa para regenerarnos, verdad? Entonces, número 1, somos regenerados por la palabra viva y por la palabra que permanece para siempre, la cual es la simiente incorruptible de Dios. Ahora sabemos cuando nosotros decimos palabra viva, sabemos que interviene aquí la actuación, la obra, podemos decir, del Espíritu Santo, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el inspirador de la palabra y es el que hace que la palabra de Dios se vuelva viva en nosotros. Dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, que nos confirma lo que estamos hablando. Primera de Pedro 1:23. Si alguien dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Bueno, esa es una obra de Dios. La forma en que puedes nacer de nuevo, escucha lo que dice aquí, Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, ¿siendo qué? Vueltos a nacer. Y aquí habla de este nacimiento espiritual. No de simiente corruptible. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que no nacimos, ese renacido no se refiere a que nacemos porque se unió mi papá y mi mamá otra vez. No, ya eso ya pasó, ya nací. Renacidos no es de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Y luego nos explica cuál es esa simiente, cuál es esa semilla, ¿verdad? Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece. Ahí está. La semilla que Dios pone en nosotros de la palabra de Dios es por medio de ella y la obra del Espíritu Santo que podemos nacer de nuevo. Así es como la Escritura lo dice, ¿verdad? 2, vamos a un segundo punto. También somos regenerados mediante la resurrección de Cristo. Y es entendible, ¿no? Es entendible porque si Cristo no hubiese resucitado de los muertos, no hubiese vencido a la muerte y nuestra fe sería vana. Pero Cristo murió y resucitó, y al resucitar, Él resucitó en una nueva vida. Y ese es precisamente a través de su resurrección que nos comparte a nosotros. Acuérdese que el bautismo es un símbolo de esto, ¿verdad? Que nosotros llegamos a morir al viejo hombre y luego resucitamos a una nueva vida. Primera de Pedro 1:3, ahí lo dice. ¿Lo tienen? Primera de Pedro 1:3, el otro era Primera de Pedro 1:23, este es 1:3. Dice ahí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que según su grande misericordia, vea, ¿su grande qué? Es decir, aquí está como poniendo un gran sello para decirnos, no, no has nacido de nuevo, no tienes una nueva vida porque lo merezcas, sino solamente es por su misericordia que tú y yo podemos ser nuevas criaturas, podemos tener una nueva vida, podemos ser regenerados, como lo dice aquí, que según su grande misericordia nos hizo renacer, otra vez, volver a nacer para una esperanza viva, y luego nos dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esta es la razón por la que nosotros somos regenerados, porque Cristo resucitó. Una tercera cosa de cómo somos regenerados. Esta tercera cosa, para ser regenerados y nacer de nuevo, necesitamos recibir a Cristo y creer en Él. Repito, para ser regenerados necesitamos recibir a Cristo y creer en Él. Esta es la promesa de Dios. O sea, el Espíritu Santo usa su palabra, por un lado, la resurrección de Cristo, y por otro lado se nos está diciendo que para ser regenerados, nacer de nuevo, necesitamos recibir ¿a quién? Ahora, esta palabra, recibir a Cristo, ahorita lo voy a explicar, porque a veces como que no la comprendemos. Ya lo recibí, ¿no? Pero vamos a ver lo profundo que significa esto realmente. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13, confirma este punto. Evangelio de Juan 1, 12 y 13. ¿Lo tienen? Dice, más. Voy a decirles el 11 para que comprendan el gran privilegio que Dios nos dio, ¿no? Dice en el 11, a lo suyo vino. Cuando Jesús dice a lo suyo vino, se está refiriendo por un versículo antes al mundo. El mundo que Él hizo, a lo suyo vino, a este mundo. Y luego después dice, y los suyos, refiriéndose en primera instancia al pueblo judío, y los suyos no le recibieron. Es decir, él nació como judío en la humanidad, pero los judíos lo rechazaron como su Mesías. Y entonces viene el privilegio para nosotros los gentiles, que dice en el verso 12, y ese más a todos. ¿Quién cabe en esta frase? Más a todos. ¿Cabe un japonés? ¿Un filipino? ¿Un árabe? Todos, más a todos. Cualquiera de esos todos, dice que le recibieron. Esta palabra recibir es bien importante, porque no solamente es decir, Jesús, yo te recibo, no. Este recibir, en primer lugar, es recibir el mensaje. O sea, yo escucho el mensaje del Evangelio, lo recibo, y este recibir significa lo acepto, creo en él, creo que viene de Dios, creo que es de Dios, y por lo tanto lo obedezco, ¿no? Entonces, más a todos los que le recibieron. Si tú recibiste a Jesús, tú has recibido su mensaje. Has creído en su mensaje y obedeces su mensaje. Entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, o otra palabra más entendible sería el privilegio de ser hechos hijos de Dios, los cuales, vea, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién somos engendrados. Ahí está, engendrados, la semilla que Dios
pone en nuestra vida es la palabra viva y que permanece para siempre. Esa palabra es el medio por el que somos engendrados, no por sangre de hombre humano, no por voluntad de humano, sino por Dios. Así que ahí está, estas son las formas en que somos regenerados. Ahora vamos a ver lo que es realmente la regeneración, para luego ver lo que no es. Ya vimos cómo somos regenerados, ahora vamos a ver lo que es. ¿Qué es la regeneración realmente? Pudiéramos decir, ¿qué es la obra de regeneración de Dios en nosotros? Número 1, regeneración es nacer de nuevo. Como lo leímos en los textos, ¿verdad? Fuimos engendrados, renacidos, vueltos a nacer. En los pasajes que leímos, tiene que ver con nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? En el Evangelio de Juan 3, el que no naciere de nuevo no puede ver, 3:3, dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, eso es regeneración. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Quiere decir que la vida que recibimos al nacer de nuevo es una vida celestial, es una vida del cielo, es una vida que proviene de Dios, la misma vida de Dios. Yo les explicaba la vez pasada que hay una palabra griega, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando dice, hay en muchas partes, pero yo uso este texto de Juan 10:10, cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, y uno analiza la palabra vida en el texto griego, y esta palabra viene de la palabra griega zoe, y zoe significa la misma vida de Dios. Eso es lo que recibimos al nacer de nuevo, la misma vida de Dios. La simiente que se nos da de la palabra de Dios, esa simiente precisamente produce en nosotros la misma vida ¿de quién? La palabra. ¿Sabían ustedes que la palabra de Dios contiene la vida de Dios? Por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:16 leemos nosotros cuando dice ahí, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Esta palabra inspirada significa toda la escritura tiene el soplo de vida de Dios. El soplo de vida, inspirar. Así que la vida de Dios, mis hermanos, es una vida que vence el pecado, vence al mundo, vence la muerte. Imagínense, la vida que tú y yo hemos recibido de Dios, vence la muerte. Pero tengo que morir. Sí, tienes que morir porque tienes un cuerpo corrupto, acuérdate, ¿verdad? Pero no te vas a quedar ahí en la tumba. El Señor te va a levantar porque tienes la misma vida de Dios, y como Cristo fue levantado de entre los muertos, así seremos levantados de entre los muertos. Esta es la clase de vida que se nos dio al nacer de nuevo. Ahora, también regeneración es ser nueva criatura. Nueva criatura. Esto lo encontramos en 2 de Corintios 5:17, nuevamente. 2 de Corintios 5:17 nos dice ahí la palabra, dice, de modo que si alguno está en Cristo. Hay palabras claves. Cuando uno estudia la Biblia, uno tiene que como que centrarse en palabras claves, ¿verdad? De modo que si alguno. ¿Cuántos caben en si alguno? Entonces la oportunidad está para todos, ¿no? Entonces, si alguno
Y luego, está en Cristo. Qué importante esta frase, estar en Cristo, porque habla de una unidad, es decir, por medio de la fe te has unido a Cristo. Por medio de la fe, un día tú que estabas perdido, que tú controlabas tu vida, gobernabas tu vida, un día agarraste tu vida, tomaste la decisión, recibiste el mensaje, creíste en el mensaje, creíste en Jesucristo, en su nombre, y tú le dijiste al Señor: Señor, te entrego mi vida, gobiérnala tú. Yo la he gobernado durante tantos años y la he echado a perder. Mira hasta dónde estoy, pero aquí está mi vida, Señor. Yo sé que tú veniste a perdonar mis pecados, pero también a darme una nueva vida. Aquí está mi vida, tómala. Cuando uno hace eso, mis hermanos, eso es recibir a Jesús. En tu corazón, haz de cuenta, si tuviéramos un pizarrón aquí grandote y dibujáramos un corazón grande, y luego en el centro del corazón, en el pasado, ahí había una palabra que yo. ¿Quién gobernaba ese corazón? Cuando Cristo, tú lo recibiste, tú creíste en Él y Él te hizo ser una nueva criatura, ese yo sale del corazón, se coloca fuera del corazón, no dejas de ser, o sea, tienes tu persona, tu personalidad, pero ahí adentro ahora la palabra es Jesús. El ser nueva criatura es eso. Jesús ahora vive en tu corazón. Jesús es el que debe gobernar tu vida. ¿Cómo lo va a hacer Jesús? Por medio de su palabra. ¿Por medio de qué? Ahí está Jesús. Eres una nueva criatura. Entonces por eso dice aquí: de modo que si alguno está en Cristo, estás unido a Él, has entregado tu vida a Él, eso es estar en Cristo. Y entonces dice: nueva criatura es, lo dice con firmeza, con seguridad. Es decir, si tú estás en Cristo, has hecho esto, nueva criatura eres. Y luego dice: las cosas viejas, y he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, no quiere decir que de un día para otro Cándido Pérez deja de ser Cándido Pérez, ¿verdad? No. Es entendible, es una nueva criatura, pero ya como nueva criatura, él ya no va a poder seguir haciendo lo mismo. Cuando yo conocí al Señor, yo era un joven de 18 años, mi padre era ferrocarrilero, yo estaba estudiando mi carrera de profesión y me acuerdo que pues me metió a trabajar ahí al ferrocarril y me iba bien, ¿no? Porque ganaba bien. Entonces, pero el ambiente era terrible. Yo era igual que todos. Yo entré a los 15 años y a los 18 años conocí al Señor. En 3 años, pues cuántas cosas no aprendí adentro, ¿no? En ese ambiente. Pero vino el Señor a mi vida, el yo salió del corazón, Jesús entró al corazón y entonces yo ya no me sentía bien. Pero no hice como muchos, ¿verdad? No, ya me voy de este trabajo porque todos son paganos. No, yo voy a seguir trabajando ahí y voy a hacer mejor mi trabajo y voy a hacer lo mejor que deba de hacer. Y no me importa lo que me digan, y se burlen, y se rían, y ahí viene, y mire, se me hincaban. Ahí viene el padrecito, y se burlaban de esa manera. Y uno joven, pues sí te sentías así, como que de momento, ¿no? Pero poco a poco las cosas viejas pasaron, y he aquí todas se fueron haciendo, ¿cómo? Nuevas, de tal manera que llegaban y me enseñaban el cigarrito de marihuana, ¿verdad? Que me lo aventaba y ahora decía: no, porque me pega mi papá.
O sea, ya no es como la gente te dice, porque empiezas tú a decir que no a muchas cosas y luego te dicen, y te prohíben todo eso. Pero no es que te prohíban. ¿Alguien le prohíbe a ustedes? Cada quien decide. Se les da la palabra, se enseña la palabra, pero tú decides. Si tú eres una nueva criatura, tú decides si esa palabra realmente es esa simiente en ti que te hizo ser una nueva criatura. Entonces tú ya no puedes hacer lo mismo que los demás. Y yo te hablo del trabajo, pero ¿qué de mi escuela? En la escuela igual, los compañeros. Yo tenía un compañero que éramos uña y mugre, ¿verdad? Como dicen los jóvenes. Compadre, ¿qué ole, compadre? Y vamos para allá, para acá. Y cuando conozco al Señor, al primero que voy y le hablo de Cristo es a mi compadre. Pero me mandó por un tubo, como dicen. Pero no me agüité. Yo dije, bueno, si no quiere, ya querrá más adelante, ¿no? Pero me dejó de hablar. Así pasa. Eso es normal. Las cosas viejas, todas son hechas. ¿Para qué quiero a mi compadre si mi compadre solamente sirve para ir al reventón y ya no quiero el reventón? Yo quiero alabar al Señor. Yo quiero agradar al Señor. Y ahí es donde tienes que aprender. Hay muchos que no se dan cuenta que tienes que renunciar a tus amigos, aunque sea tu compadre, aunque sea es que no crecimos desde pequeños juntos, pues sea como sea, ¿no? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es un proceso en que vas haciendo cosas nuevas en tu vida, cosas nuevas en tu vida. Imagínese mi papá, mi papá. Nos tocó trabajar juntos muchas veces. Llegaba el fin de semana y no converso, pues yo lo acompañaba. Imagínese, iba a un lugar que se llamaba El Infiernillo, por allá por Zapopan. Y ahí voy yo sí, como su guardaespaldas, ¿no? ¿Y qué tenían que estar haciendo ahí? Bueno, no conocía al Señor, pero cuando conocí al Señor llegaba el fin de semana, hijo, vamos. No, jefe, ya no te puedo acompañar ahí, porque ahí realmente está el diablo. Sí, mira cómo te tiene atrapado en eso. Ya no. Y desde que le dije ya no, híjole, así me fue. Pero las cosas son hechas como nuevas. Empieza a ver esos cambios en tu vida. Ya no te prestas para hacer las cosas como antes las hacías. Vas cambiando, te vas afirmando, vas conociendo más al Señor. Por eso es importante la palabra de Dios, por eso es importante el estudio, porque aprendemos a conocer más de la palabra de Dios y eso nos va dando más firmeza, más fortaleza, más fuerza. Y aunque venga lo que venga, no desistes, permaneces. Porque eres una nueva ¿qué? Criatura. La vida nueva, mis hermanos, el ser nuevas criaturas, nunca va a resultar de nuestros esfuerzos. A veces pasa que la falta de conocimiento, la falta de entendimiento, alguien pudo haber experimentado ya el nacer de nuevo, es una nueva criatura, pero por no entender cómo es la cosa, muchas veces se esfuerza para cambiar, para reformarse y luego se siente fracasado porque no le funciona. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que no ha entendido que no es en las fuerzas ya humanas. Si tú tienes una nueva vida, es por medio de esa nueva vida que la ligas a la palabra de Dios y es como tú puedes vencer esas áreas en tu vida. El cristiano toda su vida ya venció una área y luego va a surgir otra.
Ya venció esa área, luego va a surgir otra. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Y la verdad así va a ser hasta que Cristo venga por nosotros. Y qué bueno, porque mis hermanos, si haciendo eso el Señor, ¿cuántas veces no nos creemos que somos lo que no somos? Eso es la verdad. Ahora imagínense si realmente hubiera un cambio de un día para otro. No. El Señor nos enseña con eso cuán miserables somos y tenemos que ir paso a paso cambiando nuestras vidas. Así que no resulta de nuestros esfuerzos. Esto resulta de la obra de Dios. Acuérdese que dice Efesios 2:10. ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, soy nueva criatura. ¿Dónde conozco esas buenas obras que Dios preparó de antemano? En la Biblia, en la palabra de Dios. Ahí es donde empiezo a aprender que ya no le debo de gritar a mis padres. Ahí es donde empiezo a aprender a ayudar a mi madre y no ser más carga para ella. Yo me acuerdo, como todo joven, ¿verdad? ¿Conoce algún joven que no conoce a Dios, que tenga un super cuarto, super ordenado, super limpio? ¿Conoce algún joven así? Que me lo presente. ¿Verdad que no hay? Si aún cristianos algunos, hijo, hija, sí, ahorita voy, ahorita. Pues, como cristiano sí tiene que ser. En el pasado, yo me acuerdo, mi madre no había lavadoras, y había era puro agarrar los de mezclilla y talle en el lavadero. Después ya vino la lavadora, ¿no? Ya se podía lavar ahí a gusto. Pero en mi tiempo, cuando yo estaba chavo, joven, híjole, 10 pantalones de mezclilla, porque te cambiabas 3 veces al día, para ir a la escuela, para ir al trabajo, para ir con la novia. Y el Señor a mí, no, ya tu mamá ya no va a lavar tu ropa, tú te vas a hacer responsable de tu ropa, tú te vas a hacer responsable de tu cuarto. Digan amén los jóvenes, ándenles. ¿Qué pasó? Bueno, es que eso es el cambio. El cambio es la obediencia, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre, y ahí es donde comienza. A mí me daba mucho coraje que me mandaran las tortillas, y más porque me veían las muchachas. Yo no quería, no, ¿cómo? Pero cuando conocí al Señor, yo dije, pues ahora me vale que me vean, pues yo voy a hacer lo que debo de hacer por obediencia a mi madre o a mi papá, ¿no? Entonces ya ibas y te formabas y hacías lo que tenías que hacer, porque así es como es el ser nuevas criaturas. Dios preparó buenas obras para que andemos en ellas. Esas son las buenas obras que Dios ha preparado, ¿verdad? Las buenas obras de Dios van a ser la evidencia, las buenas obras van a ser la evidencia de que somos personas regeneradas. Bien, vamos a otro. Dijimos que ser nueva criatura es eso, regeneración. Un tercer punto, ¿qué es ser regenerado? Ser regenerado es ser engendrado por la palabra de Dios, como ya lo vimos también. La palabra de Dios nos engendra, pero también la palabra de Dios nos hace desarrollar la vida nueva. Dice en 1 Corintios 4:15. 1 Corintios 4:15.
Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, ahí está, es la palabra, es el Evangelio que por el medio que Dios usa para ser engendrados. Y luego Santiago 1:18 dice: Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Cómo nos hizo nacer? Por la palabra de verdad. Ahí está otra forma en que somos regenerados, porque somos engendrados por la palabra, y es también la palabra, repito, la que nos hace desarrollar esa nueva vida. Yo les explicaba la vez pasada que no quiere decir por eso cuando uno nace de nuevo o se es una nueva criatura, no vas a ser maduro luego, ¿no? O sea, es un proceso, pero ese proceso se tiene que ir viendo, que tú vas cambiando, que tú ya eres diferente, ya no eres lo mismo. Yo le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de alcanzar a toda mi familia para el Señor. Yo pues tenía mis padres y 5 hermanos, y en su tiempo cada uno, no te voy a decir que fueron años, pasaron muchos años, muchos, pero sin embargo Dios me dio ese privilegio dando una evidencia de que era un hijo de Dios, una nueva criatura, y eso fue el medio en que pude alcanzar a mis padres y a mis hermanos. Y yo creo que tú también lo puedes hacer con tu familia. Amén. Ahora, otra manera en que somos engendrados es que somos lavados. En Tito capítulo 3 verso 5 ahí nos dice de esto. Tito 3:5. Dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho. O sea, otra vez recalcando, ninguna obra, ningún esfuerzo humano podría haber logrado esto, sino por su misericordia, y luego por el lavamiento de la regeneración. ¿El qué? Lavamiento. Fuimos lavados, es decir, tú y yo teníamos, cuando llegamos a Cristo, veníamos súper sucios, súper negros, llenos de muchas cosas, y el Señor por su salvación nos lavó y nos limpió de nuestros pecados para luego darnos una nueva vida. Eso es ser regenerado, lavado. El quinto punto que tiene que ver lo que es ser regenerado, es recibir una naturaleza divina. Es decir, la nueva vida, el ser nuevas criaturas, tiene que ver con una naturaleza divina que viene de Dios. Dice en 2 de Pedro 1:4, Segunda de Pedro capítulo 1 verso 4. Dice: para que por ellas llegases a ser participantes de la de la naturaleza divina. Ahí está, participantes, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En otras palabras, está hablando en su contexto de que fuimos salvados y fuimos salvados para hacernos partícipe de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir? Que el ser tú regenerado, el tener una nueva vida, el ser una nueva criatura, se te ha hecho participante de la naturaleza ¿de quién? De Dios. Ahí lo dice la Escritura. Naturaleza de Dios. Vamos a otro punto, el sexto. El sexto. Nomás déjenme porque esto se me movió.
Perdón. Ok. Sexto, recibir un corazón nuevo. Recibimos un corazón nuevo. Eso es haber sido regenerados también. En Ezequiel 36, 26, que es una palabra profética de este profeta Ezequiel, Dios nos había anticipado lo que haría con los que creyéramos en Él. Mire lo que dice aquí, Ezequiel 36, 26. Dice ahí, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Por eso el ser regenerados, tener una nueva vida, mis hermanos, ya nuestro corazón no puede ser igual que antes, duro, amargado, odiando, siendo despectivos, soberbios. No. Es un corazón nuevo, y el corazón nuevo que Dios nos pone no tiene nada que ver con eso. Nada, absolutamente, ¿no? El corazón nuevo, mis hermanos, pone la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de aquí del mundo, de la tierra. Allá está su mirada, este corazón. ¿Por qué? Porque sabe bien que lo que es más importante para su vida son las cosas del cielo, no las cosas de la tierra. Es hacer tesoros ¿en dónde? En el cielo. ¿Ya abrió su cuenta? ¿Cómo va la inversión? Ahí va. Hay que invertirle, mis hermanos. Miren, en este mundo nos podrán quitar todo lo que tenemos, pero jamás nos podrán quitar las riquezas celestiales que hayamos hecho. Jamás, porque eso es lo que tú y yo estamos haciendo, abonando para cuando estemos en la presencia del Señor. Y bueno, déjenme, todavía me queda algo de, vamos a ver ahora lo que no es. Ya vimos lo que es, ahora vamos a ver lo que no es, para que nos quede claro lo que no es la regeneración. La regeneración no es solo reformarte. Es decir, no es hacer una reforma del viejo hombre. No, el viejo hombre debe de morir. Cuando tú creíste en el Señor y pusiste tu fe en Jesús, eso te unió con la muerte en la cruz de Cristo, pero también fuiste sepultado con Él, pero también al tercer día por esa fe resucitaste. Entonces el viejo hombre, ¿qué tiene que pasar con el viejo hombre? Debe de morir, no reformarse, morir. Y es ahí donde debe de entrar una nueva creación, una nueva criatura, una nueva vida, como lo dice Efesios 4:24, ¿verdad? Vestíos del nuevo hombre. Así nos dice Efesios 4:24, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No es reformarse. Tampoco, mis hermanos, la regeneración es solamente la convicción de pecado. Es decir, una persona que solamente tenga convicción de pecado, no, eso no es regeneración. La convicción ciertamente es una señal de que el Espíritu Santo está obrando en una persona. Pero la persona tiene que llegar a ser una nueva criatura, tiene que llegar a tener una nueva vida, porque solamente a través de esa nueva vida, a través de ser esa nueva criatura, es como va a rendirse a Dios y le va a permitir a Dios obrar en su corazón.
Yo no sé, ¿verdad? Digo, sé que hay mucha gente que dice que es cristiana. Sé que hay parejas que vienen a la iglesia y ambos dicen que son cristianos. Y a lo mejor lo son. Pero muchas veces hay gente que dice que es cristiana, y tiene convicción de pecado, pero no hay ¿cómo decirlo? No hay nuevas acciones en su vida. No se nota, no se evidencia que realmente es un regenerado. Si tú lees las cartas de Juan, las 3 cartas, primera, segunda y tercera carta de Juan, que están casi al último de la Biblia, tú vas a encontrar en cada una de ellas un montón de evidencias de un regenerado. Yo cuando estaba en las Águilas pastoreando una vez, enseñé todas estas cartas y hablábamos de eso precisamente, las evidencias de un regenerado. Y ahí viene, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 1, hay en el verso 7, donde dice que si alguien dice que tiene comunión con Dios, pero aborrece a sus hermanos, pues ¿cómo? Entonces, ¿eres un regenerado? Tú no tienes que tú no puedes aborrecer a una persona. Pero es que usted no sabe lo que me hizo. No importa. Eso tú, como nueva criatura, tú aprendes a dejarlo en manos de Dios. El juez es Dios, nosotros ya no somos jueces, dejamos de ser jueces y ocupamos el papel que Cristo vino a enseñarnos. Y Cristo vino a enseñarnos que no debemos aborrecer a ninguna persona. ¿A cuántas? Tenemos que amarlas, tenemos que orar por ellas, tenemos que bendecirlas a los que nos maldicen. Acuérdense que la vida cristiana, se los dije hace un rato, fuiste hecho una nueva criatura. Ahora esa nueva criatura se tiene que desarrollar hasta que llegues a la meta, hasta que te parezcas ¿a quién? Y Cristo así era. Entonces, no es solamente convicción de pecado. Puede haber una pareja que viene a la iglesia y a lo mejor ella está bien comprometida y es una nueva creación, ha cambiado muchas cosas, pero el Señor no. Y el esposo todavía, y a veces le dice, a mí déjame así soy yo. Y ya desde ahí dices, pues, ¿será nueva criatura? ¿Quién sabe, no? O sea, ser nuevas criaturas es que realmente tenemos un nuevo corazón, acuérdense como mencionábamos hace un momento, y entonces sí tenemos convicción de pecado y por lo tanto lo abandonamos, dejamos de hacer lo que no debemos de seguir haciendo. Una tercera cosa, y con esto voy a terminar, ¿no? Que no es regeneración. No es regeneración simple y sencillamente afiliarnos a una iglesia. Las iglesias de hoy, mis hermanos, las iglesias modernas, hay muchas iglesias con muchos miembros, demasiados miembros, que todavía viven, que todavía reina su viejo hombre en ellos, que no llegan a ser realmente hijos de Dios, solamente piensan que por pertenecer a la iglesia, por no faltar a la iglesia, a la denominación, ellos creen que eso les da el derecho de ser hijos de Dios. Los judíos, en un tiempo cuando llegaron con Jesús, ellos le decían a Jesús, nosotros somos hijos de Dios porque venimos de Abraham. Y ellos creían que lo que les hacía ser hijos de Dios es porque simple y sencillamente pertenecían a la descendencia de Abraham en lo humano. Y Jesús les dijo que no es así. Entonces esto es lo mismo con la iglesia. Hay quienes piensan
que ser regenerado es porque no faltan a la iglesia, porque no, eso no te hace nacer de nuevo. Recuérdalo. Esta es una obra de Dios, nacer de nuevo, y tiene sus evidencias. Amén. Aquí nos vamos a quedar. Seguimos en la siguiente. Cuídense, que Dios los bendiga.